Somos seres experienciales y la sutil sustancia de nuestra experiencia se fragua en nuestro cuerpo. En el cuerpo vivimos sensaciones, sentimientos, pensamientos y también la presencia de lo trascendente. El cuerpo es el laboratorio a través del cual el alma se expresa y experimenta. Un regalo material para nuestro personal y singular viaje a Ítaca. La residencia de lo biológico, lo hormonal, lo instintivo, nuestro santuario. En el cuerpo nos confiamos a la gran inteligencia que lo gobierna, como refinamiento y logro de milenios y milenios en los que nuestra especie ha preservado y hecho evolucionar la vida. El cuerpo es la casa de la vida y el legado primordial de nuestros padres y nuestros ancestros, que a través de él nos entregan una vasta y útil información. El cuerpo no se cuestiona a sí mismo, sigue las reglas de su propia naturaleza. Nosotros, con nuestra voluntad, tratamos a veces de dirigirlo a la medida de nuestras ideas, que no siempre están en consonancia con sus necesidades. ¿Acaso el cuerpo está disconforme en ser como es? ¿Acaso está enemistado con sus enfermedades, cuando en realidad él mismo las crea, las acoge y hasta las lleva hacia la propia muerte? ¿Acaso el cuerpo está en contra de sí mismo? El cuerpo es feliz cuando es apreciado y respetado, cuando es mimado y cuidado, cuando lo habitamos con gratitud, como una casa en la que damos nuestro toque personal y la convertimos en reflejo de lo que somos. Todos tenemos la experiencia de ir a la casa de un amigo o una amiga y descubrir complacidos que el espacio que habita le cae bien, le calza. O al revés, sentir que es un artificio, que con ella trata de parecer otro que no es. La naturaleza tiene prioridad sobre la mente individual, que es una mente más sabia y vasta, en la que podemos descansar. El asunto es sintonizar nuestra mente individual, nuestro pensamiento y voluntad, con la mente natural, con lo que la naturaleza crea y organiza tal como es. El primer paso para sintonizar es escuchar y comprender el cuerpo. El segundo paso es dejarlo vivir en conexión con sus deseos más profundos y con lo que para cada uno es natural y armonioso. Hay muchas formas de sintonizar con el cuerpo. En terapia Gestalt hay un ejercicio que consiste en imaginar que en la silla vacía sientas a tu cuerpo y en la otra sientas a aquel al que llamas yo, la voz dirigente, e inicias un diálogo. Dejas que el cuerpo, en contacto con su realidad, exprese todo lo que necesite hacerte saber. Desde el yo le contestas acerca de cómo lo vives. Después profundizas en el diálogo hasta que sientas que surgen el respeto y el amor y que pueden cohabitar, que van juntos en la misma dirección. Hay otro ejercicio en el cual nos ponemos en contacto con la parte del cuerpo que sentimos doliente o molesta, la reconocemos, la permitimos, la exageramos incluso e imaginamos que nos convertimos en ella. De esta manera descubrimos qué forma tiene, qué tendencia o impulso, a quién se parece cuando se convierte en tu riñón doliente o en tu dolor de espalda o en el rictus de tu rostro. Y también qué te dices, cuál es tu mensaje, qué tienes que aportar, pedir, rogar, exigir, agradecer, reprochar. Quizá, y esta es una dinámica muy común cuando se trata de enfermedad, el miembro doliente o la molestia es una forma de conexión con alguien que no logras integrar. A menudo el cuerpo hace el trabajo que nosotros no hacemos, ama cuando nosotros despreciamos. Ciertos síntomas o enfermedades son intentos de ponernos en consonancia con aquellos con quienes estamos en disonancia. A menudo el cuerpo vive el otro lado de los asuntos que no nos animamos a vivir abiertamente. Nosotros expresamos valor y fuerza, pero el cuerpo se quiebra como un pajarito que tiembla vulnerable y reclama protección. En ocasiones los asuntos son verdaderamente difíciles, por ejemplo, cuando se trata de personas que conviven con graves limitaciones,
enfermedades o deformidades corporales. Hay personas que padecen disminuciones físicas o enanismo, o amputaciones, o varias deformidades, y se observa en ellas el enfado, la pena y las dificultades para sobrellevarlo. También podemos observar la comparación inevitable con la vida que hubieran podido tener de ser otras las circunstancias. También se ve la pelea contra su destino, que toma muchas formas: enfado con los médicos, con Dios, con los padres, con la vida, con uno mismo, o culpas o envidias, exigencias, derechos. Al final, lo que los contacta a ellos de nuevo con la gran alma es una pregunta lanzada a sus profundidades. Si pudieras realmente elegir, ¿preferirías volver a empezar con otro cuerpo, con otro destino, con otra vida? ¿O elegirías lo que ya tienes? La pregunta es crucial, ya que pone el dedo en el vértice de la autoaceptación o en el de la guerra interior. La persona en contacto con su corazón y tomándose su tiempo, decide lo uno o lo otro a modo de juego interior. Por suerte, al menos la mayoría exhiben un punto de contacto con la realidad y de conexión profunda con su alma y contestan que elegirían lo que ya tienen. Y esta respuesta es la prueba del amor a sí mismos, de que toman lo que la vida les ha traído como un rostro que les toca encarnar. Incluso en personas con disminuciones aparentemente graves, que sufren, por ejemplo, por sus dificultades para encontrar parejas sexuales, surge el amor en algún momento, y el guiño de la vida, que concede a cada uno las oportunidades que necesita para que su alma pueda florecer. Porque el alma florece también a través de las vicisitudes del cuerpo, ya que su mejor y más poderoso amigo es la realidad de cada uno de nosotros tal como es. En una perspectiva de gran apertura interior, podemos llegar a experimentar que todos somos uno y el mismo. Eso quiere decir que en todos y cada uno de los que somos, en todos los seres vivientes, en cualquiera de sus ademanes, conductas y destinos, atinos y desatinos, es posible encontrarnos a nosotros mismos. En la mirada de corazón a corazón el otro también es yo y viceversa, desdibujándose las diferencias. Si en cada ser humano llegamos a reconocernos a nosotros mismos, entonces lo que sentimos como diferentes o nos parecen opuestos convergen y se igualan con nosotros, en otro plano más grande. En este espacio amplio y fresco, nuestra actividad enjuiciadora cesa y la pretensión de ser estrictamente inocentes y buenos resulta inconsistente. Nos volvemos más reales y compasivos, en especial con los que nos parece malo o imperfecto de nosotros mismos o de los demás. Aprendemos a amar lo imperfecto, es decir, lo real. Reconocemos en nosotros todos los rostros del vivir y de este modo crecemos. La vida se expresa en 1000 formas singulares y distintas para cada uno, pero en definitiva, a todos nos anima el mismo latido común, la misma llama, la misma raíz. Con este impulso compartido caminamos la marcha de nuestras singulares y particulares vidas. Cuando hablamos de amar a los que son, podemos preguntarnos, ¿y quiénes son? Y la respuesta es todos, sin excepción, pero muy especialmente los que pertenecen a nuestra alma gregaria. Todos ellos, vivos y muertos, buenos y malos, inocentes y culpables, tiernos y crueles, alegres y tristes, todos aquellos con quienes estamos en resonancia, por el poder de los vínculos y la trama de nuestras raíces, todos los que se encuentran emparentados en una mente común, en nuestra mente común, en nuestro destino común. En la gran alma el corazón se encuentra preparado para cumplir su cometido. Reconocer el corazón desnudo y bondadoso en cada uno, y el sentido en todo lo que es, y quizás también su belleza. En contacto profundo con nuestro lugar tierno y vulnerable, percibimos en todos los demás su lugar tierno y vulnerable. De este modo estamos igualados, de este modo podemos amar a todos los que son tal como son, exactamente así,
y en ellos vernos a nosotros mismos. Algunos exclamarán su desacuerdo y dirán: yo no soy uno con el borracho, con el chulo y el grosero, con el tonto, con el asesino, con el abusador, con el rígido, con el tramposo, o lo que sea que desplacen al otro lado de la verja de lo aceptable en sí mismos. Y en un nivel pueden tener razón, en el nivel de su rol personal, de la vestimenta que les toca. Sin embargo, en un plano mayor actúa el gran motor de la compasión, que nos hace mirar al borracho, al asesino, al abusador, al tonto, etc., y reconocernos en él de algún modo, por lo menos en un modo potencial, y avistar en él el latido común de la vida, y reconocer que en la suerte asignada en el libro de los grandes planes, el misterio creativo, a él le tocó su destino y a nosotros el nuestro. Y que no existe mejor o peor en la realidad. Mejor y peor existen únicamente en nuestros pensamientos e imágenes mentales, en el escenario estricto de las pasiones humanas. Son ideas bellas que unen y reconcilian. Todos los ojos que miran son uno y el mismo. En todos los ojos mira Dios y lo vemos a Él como uno. No hay mejor ni peor. En el siglo XV vivió el monje más famoso de todo Japón, Ikkyu, que era hijo ilegítimo del emperador. Cuando el príncipe de la provincia en la que vivía decidió dar una gran fiesta, lo invitó a él, reservándole un honroso lugar a su lado. El día de la fiesta el monje apareció humildemente vestido. Casi parecía un mendigo, con lo cual el príncipe montó en cólera y lo expulsó. Luego, Ikkyu regresó ataviado con buenas vestimentas y una vez en el palacio se las fue quitando lentamente y las dejó en una silla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el príncipe. Te había entendido mal, pensaba que me habías invitado a mí, pero invitaste a mi vestimenta, así que aquí la dejo. Tanto si miramos las vestimentas que solo simbolizan formas, apariencias y avatares, libretos que nos toca representar, destinos y caprichos, como si miramos más allá de ellas, el misterio creativo, la pregunta es: ¿quiénes son los invitados a la gran asamblea de nuestro corazón? ¿Estamos aún a tiempo de incluir a aquellos que nuestras buenas razones excluyen, que nuestros seductores argumentos rechazan? ¿Podemos invitar a la mesa de los dignos a aquellos que juzgamos a nuestra alma gregaria, regida por su moral y sus leyes, a aquellos que son o fueron olvidados porque su recuerdo resultaba vergonzoso o penoso, a aquellos que creemos que se comportaron mal o nos causaron dolor? Nuestra mente pequeña, que solemos identificar como nuestra voluntad, trata de gestionar el malestar con el tentador recurso del rechazo y el destierro, apartando lo incómodo. Pero la gran alma conoce únicamente la matemática copulativa, lo que une e iguala. En la gran alma todos los que son merecen ser queridos tal como son y tal como fueron. Exactamente así. En primer lugar nuestros padres, ellos son los primeros de los que son, fueren los que fueren sus vestimentas y avalorios. La gran alma es el espacio del corazón a corazón, de la estricta perfección de las cosas. En ella somos uno. En el alma gregaria no somos uno, sino diversos. En ella luce nuestra identidad personal y es el espacio de las pasiones humanas, de la apertura y de la contracción, de la ternura y la violencia, ya que nos gobierna el imperativo de estar unidos, de amar y ser amados, de cuidar y ser cuidados, de desear y temer. En esa alma gregaria devienen todas las complicaciones de los vínculos y las relaciones. Es el lugar del dolor y de todo lo que hacemos para protegernos del mismo, bajo el despótico destino de mamíferos y seres vinculares que somos los seres humanos. No somos ranas ni cocodrilos, no solo tenemos un cerebro límbico e instintivo, sino uno emocional y relacional. Y además vivimos en un universo racional y pensante. Con esta urdimbre biológica básica quedamos sumergidos en esa alma gregaria,
encarando y gestionando nuestras pasiones, nuestros amores y desamores, con la mente pequeña habitual, la cual organiza la vida según filias y fobias, atracciones y rechazos. Nos hacemos partícipes del gran teatro del mundo, tal como debe ser a cada momento, con sus representaciones de gozo y de padecimiento, con sus comedias y sus tragedias. En ella establecemos puentes o límites y tomamos cercanía o distancia con las personas que nos sonríen o nos dañan. El alma gregaria viene creada y definida por lo que vincula a las personas. Siguiendo a Bert Hellinger, a esta alma gregaria, que también puede ser comprendida en un sentido arcaico como horda, colectivo o de supervivencia o conciencia común, pertenecen el hijo junto con sus hermanos, incluidos aquellos que no llegaron a nacer o murieron pronto, o fueron dados en adopción, o bien los padres simplemente se deshicieron de ellos. Los padres y también sus hermanos, o sea los tíos, incluidos también aquellos que no llegaron a nacer, o murieron tempranamente o fueron entregados. Los abuelos y ocasionalmente los tíos abuelos, cuando hubo hechos con mucho peso o gravedad en su vida, y aún los bisabuelos u otros anteriores en una línea ancestral sin fin. Sin embargo, por las consecuencias para los posteriores y sus implicaciones en destinos difíciles y guiones de vida desgraciados, resultan cruciales 3 o 4 generaciones, o todavía más si acaecieron hechos especialmente importantes, desarreglos, secretos o sucesos graves como crímenes o culpas, u otros destinos especiales. También forman parte todos los que hicieron lugar para otros, por ejemplo, las parejas anteriores propias de los padres, los abuelos, cuya separación o pérdida abrió el horizonte para una pareja posterior, con la propia rama de vida que desplegó, con lo cual algunas personas vinieron a la vida con la concurrencia de que una pareja anterior de los padres o abuelos perdió su lugar. Todos aquellos por cuya ganancia otros tuvieron alguna pérdida o viceversa, por ejemplo el caso de los que conservaron la vida ocasionando que otros la perdieran, en la guerra por ejemplo, o quizá la familia recibió una herencia o beneficio importante, o al revés, un perjuicio serio por la muerte, enfermedad o sacrificio de otra persona, o por una persona del propio sistema. También pertenecen a este colectivo aquellos que fueron víctimas en manos de alguien de nuestro sistema familiar, recibiendo un daño grave o la muerte. No es difícil imaginar que los hechos violentos y la imagen de las víctimas quedan atadas de esta manera inquietante al victimario y las personas de su sistema familiar. Para encarar las potenciales consecuencias trágicas y la cruda energía que propician, y que todos consigan lograr la paz, se requerirá la compasión, el reconocimiento y los buenos sentimientos del grupo familiar hacia la víctima y su grupo familiar. Asimismo ocurre cuando alguien del propio sistema recibió la muerte o un daño grave de una persona de otro sistema. En este caso el asesino o perpetrador también queda vinculado al sistema de la víctima, no solo por la muerte que ocasionó, sino también por el dolor, la desazón, el odio y el rencor que desencadena. Con esfuerzo y tiempo se movilizará un proceso emocional heroico y espiritual para la familia de las víctimas, con el propósito de que algún día puedan darle un lugar de dignidad al homicida y le abran el corazón, y dejen sus actos a su cargo con todas las consecuencias y también su destino terrible en conjunción con el de la víctima querida, de manera que un círculo de fatalidad pueda cerrarse. Para todos los que forman parte del alma gregaria, algo se integra y se apacigua, cuando víctima y victimario logran un reencuentro en el plano del gran alma, para la cual no existe la distinción entre buenos y malos. Y entonces, lo que ya es pasado puede quedar por fin en el pasado, cerrado, perdiendo su tendencia a perpetuarse, atajada la espiral de violencia que presagiaba. Esta idea también es válida para grupos mayores al familiar, como el caso de grupos tribales, religiosos, políticos, nacionales,
con el objetivo de facilitar el camino hacia la reconciliación y la paz, abandonando venganzas y diatribas de trágicos resultados. Esta gran matriz de fuerza y vida que constituye nuestra alma gregaria se encuentra jalonada por hechos que definieron retos vitales para las personas y propiciaron desarrollos o dificultades especiales, todos ellos en conexión con los grandes poderes del vivir, la sexualidad y la muerte. Esta alma gregaria es equivalente a un yo grupal o colectivo, a una especie de conciencia sistémica común. Es como si el grupo tuviera una guía y una inteligencia propia, que está por encima de sus miembros, los abarca y los acoge. Les brinda hospitalidad y pertenencia, y al mismo tiempo los somete a sus propias leyes. El método de las constelaciones familiares permite que se manifieste la conciencia común, y que podamos reconocer las sutilezas e implicaciones desdichadas que actúan en nuestra alma gregaria, a fin de encontrar alivios, superar problemas y potenciar desarrollos para las personas. Lo principal que vincula y conecta profundamente a las personas tiene que ver con el vivir y el morir, con el crear y el destruir, con el cuidar y el devastar, y con todos los sucesos impregnados de ambas atmósferas. Los vínculos más fuertes se crean, pues, mediante la exposición a la vibración de la vida y de la muerte, o a ambas conjuntamente, en el devenir de las personas y en la construcción de su tejido histórico y existencial. En este sentido, los grandes poderes que rigen la vida son dos. El primero de ellos es la sexualidad, imparable y arrolladora, hija primogénita de la naturaleza, con toda su cohorte de asistentes, la ternura, la seducción, el poder, la unión, la trascendencia, el amor, el placer, la intimidad, etc. La sexualidad es la puerta de entrada a la vida. Ella toma a las personas a su servicio como vehículos para que el río de la vida prosiga un curso continuado y lleguen los hijos. Así que a través de la sexualidad se constituye la pareja y se abre el horizonte potencial de los hijos y de la vida, y los hijos, por regla general, se hacen hermanos como frutos de una misma matriz sexual. Más adelante los hijos serán tomados a su vez por la sexualidad. Así quizás vendrán los nietos y la llama de la vida proseguirá, determinando el futuro, encarnándose en otros rostros. Cuando se abren las puertas de la vida, sabemos seguros que ésta se perderá algún día, y durante su transcurso también quedará expuesta a todos los avatares del vivir, a todos sus gozos y sus riesgos. Así que la sexualidad vincula profundamente, y ahí, donde en el sistema familiar se hace presente, abre caminos, inicia esperanzas y relaciones de intimidad, promete la vida, fragiliza el corazón y nos hace también candidatos al dolor y a las pérdidas. El segundo gran poder es la muerte, que franquea la puerta de salida de la vida, inevitable para todos, también con su corte, la enfermedad, la ancianidad, lo accidental, la violencia, la guerra, las adicciones destructivas, etc. Cuando la muerte actúa en los sistemas siempre representa un reto, especialmente en muertes violentas, inesperadas, prematuras. O cuando fallece un joven o un niño y expone a las personas a los desprendimientos y los duelos, a integrar las pérdidas en la vida, a encontrar amparo en el extraño misterio de la vida. Por lo demás, desafía a los seres queridos del fallecido a seguir sujetándose con fuerza a la vida, o bien a ceder al deseo, a veces no muy consciente, de reunirse con él en la muerte. En problemas psicológicos o relacionales graves, o también en asuntos de enfermedades físicas, muchas veces se puede rastrear en su trasfondo emocional una dinámica bastante habitual, que debe ser solucionada para que la vida triunfe ante el dolor que se experimenta o ante la culpa que se siente por permanecer vivo. Es la dinámica en la que algunos vivos se sienten tan atados a los muertos que cruzarían calmos la frontera de la muerte para reunirse con ellos, al buscar soluciones para problemas graves.
¿Cuántas personas deben renunciar a seguir a sus padres a la muerte o a la desdicha? ¿O a sus hermanos o a sus hijos? ¿O a otros seres queridos, dejando de debilitar su cuerpo o de descuidar su propia vida? Sin duda la muerte impone su voluntad y en su presencia sentimos la crudeza del límite de nuestro yo y el temor a perder a los que amamos. La realización de despedidas y duelos es un reto emocional que regala fortaleza y confianza a quienes lo consiguen. Cuando logramos superar nuestras pérdidas, la vida sigue cantando en nosotros para mayor alegría de los que ya murieron. Cuando no lo logramos, coqueteamos y retamos a la muerte, con la secreta esperanza de que nos lleve, para incomodidad y perturbación de los que ya murieron. En nuestra alma gregaria se alinean los vivos y los muertos, y estos últimos son fuente de bendición, esperanza, luz, gracia y bienaventuranza para los primeros cuando éstos los despiden y los recuerdan con amor. Al revés, podemos pensar que son incomodados cuando deseamos reunirnos con ellos antes del tiempo que nos es asignado. Infinidad de culturas tribales encomiendan a los venerados ancestros las bendiciones y el cuidado para los vivos, lo cual sin duda es una idea de fuerza entrañable. De manera que los sucesos más importantes que en el alma gregaria potencialmente afectan a las personas y determinan guiones de vida, y toda suerte de complicaciones, son los relacionados con el curso de la sexualidad o la presencia de la muerte. En general, todo aquello que nos hace vibrar con estos poderes o fuerzas, la enfermedad, la violencia, que amenaza la vida o su integridad, las adicciones, los abortos, los niños nacidos muertos o fallecidos tempranamente, las filiaciones legítimas o ilegítimas, las parejas y los matrimonios, así como los divorcios, las rupturas y separaciones, las adopciones, etc., todos ellos deben ser considerados e integrados. Los dos hechos que más profundamente vinculan en el alma gregaria son dar la vida. Por eso es tan fuerte el vínculo entre padres e hijos, especialmente de hijos a padres, y quitar una vida. Por eso es también tan inevitable el vínculo entre asesinos y víctimas. En ambos casos, además de la sexualidad y la muerte, también tiene importancia el hecho de que se produce el mayor de los desequilibrios humanos posibles en el intercambio entre el dar y el tomar. Los padres dan la vida y no pueden añadir ni quitar nada, y los hijos la reciben plena sin tampoco poder añadir ni quitar nada, y sin la posibilidad de devolverles lo recibido para restablecer el equilibrio. Ante la presión de lo recibido, algunos hijos lo honran, y por lo tanto hacia sus padres, haciendo algo bueno con su vida, o entregando a sus hijos lo recibido, en una especie de propiedad transitiva imprescindible en la vida humana para su avance, supervivencia y cultura. Otros, por el contrario, tratan de rechazarlo con la idea de que no fue suficiente o correcto, y justificándose en sus carencias, se ahorran el trabajo de involucrarse con seriedad en su vida y se resisten a dar lo que tienen para dar. En esta posición sufren doblemente. No tomando, no dan, y así se empobrecen y empobrecen a la vida. Entre asesino y víctima, el primero toma la vida del otro y el otro la pierde sin remisión, produciéndose también una gran descompensación. En general, el primero encuentra la paz cuando compensa el desequilibrio poniéndose en situaciones de riesgo o con su propia muerte. Por eso muchos asesinos se suicidan a continuación de su asesinato, porque no pueden soportar la presión del desequilibrio y de seguir conservando la vida cuando se la quitaron a otro. La víctima también se siente conectada al asesino en un destino común que requiere el máximo de entrega a los propósitos misteriosos de la vida, y sabe que en la muerte ambos quedan juntos e igualados como seres humanos. En ello actúa la gran alma. Por tanto, vemos que el intercambio es otro de los factores que vinculan a las personas. Intercambiarlas une y conecta con un destino común,
en especial cuando se rozan y se comparten flujos de alto calado existencial, sexualidad, vida, violencia, emparejamiento o asuntos cruciales, pero también cuando el intercambio es lento y constante y establece entre las personas nexos de amor, lealtad, confianza y pertenencia duraderas. Une especialmente la vivencia de graves desequilibrios entre las personas o grupos, por ejemplo, cuando uno siente que conservan la vida y otros la perdieron, como experimentan a menudo los supervivientes de guerras o de catástrofes, o bien cuando en una familia alguien dio mucho, por ejemplo, cuidando a su pareja enferma y el otro no pudo devolverlo, o bien cuando uno tuvo que renunciar a su religión de origen para casarse con una persona de otra religión, etc. Hay que decir que además del gran alma gregaria o familiar, existen otras almas gregarias con sus respectivas conciencias de grupo. Cualquier grupo, cultura, nación u organización que agrupa personas para los fines que sea, se encuentra recorrida por su propia conciencia, con sus reglas, creencias, lealtades y leyes de pertenencia diferentes a las de la familia. Aunque de hecho, a la hora de determinar los mayores problemas o desarrollos, es el alma familiar la que tiene una mayor influencia. En conclusión, lo que nos une en el alma gregaria es la vibración con la sexualidad, el nacer y el vivir, con la muerte, el concluir y el morir, con la violencia y con el intercambio, especialmente cuando compartimos asuntos cruciales o cuando hay graves injusticias, por ejemplo, el aborto, pues en él se conjugan las fuerzas de la sexualidad y de la muerte. En la perspectiva del alma gregaria, el aborto siempre es un asunto de peso, que no puede ser gestionado desde la frivolidad o la ideología, ya que moviliza poderosos sentimientos y dinámicas que deben ser integradas y reconciliadas en el interior de las personas. Como en todo lo demás, el asunto clave consiste en poder darle un buen lugar al niño abortado, en mirar, llorar, reconocer y respetar su propio destino, y sobrellevar con hondura la manera exacta de nuestra participación en el mismo.